Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Estamos nuevamente desde Horacio Aranguis 645, desde nuestro templo acá en San Vicente de Tahuatahua de la iglesia Vida Nueva, llevando adelante este nuevo estudio bíblico. Estamos estudiando los 12 hombres como tú y como yo, y estuvimos viendo ya en el último capítulo, en el último episodio, la vida ahí de Natanael, también conocido por el nombre de Bartolomé. Y hoy día hablaremos en especial sobre la vida de este hombre de Dios y una actitud quizás negativa que se puede ver en la vida de él, como es su prejuicio. Vamos a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 46, y vamos a leer ahí lo que la palabra del Señor nos dice. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Amados y amadas, decíamos la semana pasada que mayormente las Escrituras no nos entregan una mayor información con respecto al ministerio y a la vida ahí de Natanael, pero de lo poco que podemos encontrar, podemos, sin embargo, sacar, dilucidar, entender algunas indicaciones con respecto a la vida y el carácter de Natanael. De sus pocas menciones, entonces, podemos inducir de algunas actitudes o facetas de su carácter. Por eso hablábamos ahí de su prejuicio. La semana pasada decíamos que junto con Felipe eran estudiosos de las Escrituras por su forma de expresión, ahí como se registra cuando se encuentran con el Mesías. Nos habla ahí de una actitud de estos hombres que habían inquirido, habían ahí estudiado, sabían, conocían de la palabra de Dios y sabían también de cumplimientos proféticos, porque ellos están ansiosos de poder encontrarse con esta verdad. Pero nos encontramos con esta pregunta que el mismo texto nos dice: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Esto en respuesta al anuncio que le hiciera Felipe. Felipe ahí halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces ahí viene esta respuesta de Natanael. Por la forma y la profundidad de esta declaración, nos deja ahí a la luz con claridad, nos deja una evidencia que en estas palabras y en tono de pregunta, pero respondiendo, ¿no? En esta respuesta ahí como pregunta: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Hay un claro prejuicio. Definamos qué es lo que es prejuicio según la RAE: opinión preconcebida, generalmente negativa, hacia algo o a alguien. Los prejuicios, dice ahí una cita, pueden llevar a una sociedad al racismo y la intolerancia. Natanael no está haciendo una objeción bíblica o racional, simplemente su fanatismo religioso, cultural, aflora lo que él arrastra, esa mochila cultural que él arrastra. Y esta respuesta como pregunta ahí, ¿no? Haciéndola, viene reflejando prácticamente lo que sus emociones están dictando. Por Juan 21.2, el Evangelio de Juan 21.2, sabemos que Natanael era de Caná de Galilea. Y debemos decir que los eruditos bíblicos nos dirán que era una ciudad completamente apartada de todo, ni siquiera era una ciudad de conexión importante, era una comunidad muy apartada geográficamente, no era una comunidad sobresaliente, pero si lo llevamos a palabras sencillas, ¿no? No era Santiago de Chile, no era la capital, era quizás una comuna aledaña y muy quitada de bulla, ¿no? Podríamos mirar Pichidegua, quizás comunas incluso ahí igual es un poco grande, pero está un poco más apartada, ¿no? Para que se haga usted una idea. No conecta entonces, pero sí podemos ver y podemos saber que hay una rivalidad entre los de Canaá
con los de Nazaret. Una especie de orgullo regional. Si lo llevamos también a sencillo, a palabras claras, quizás cuestiones culturales de rivalidad como históricamente han existido entre Chile y Argentina, entre Chile y Perú, entre Chile y Bolivia, ¿no? Y si usted mira el resto del Cono Sur y en el mundo entero, siempre ha existido una especie de rivalidad cultural, ¿no? Un prejuicio hacia otra nación. Es esto lo que vemos y que se está reflejando y en la respuesta que está dando Natanael al expresarle a Felipe, ¿no?, que han encontrado al Mesías. Una especie entonces de orgullo regional y que a veces no juega una mala pasada porque puede llegar a provocar incluso racismo, ¿no? Vemos hoy día en nuestro país propio de la delincuencia, ¿no?, y mucho del tipo de violencia que ha estado floreciendo, ¿no? Se encuentra con que muchas de estas bandas son compuestas por personas extranjeras, incluso algunas de un solo país, y esto ha llevado que adentro de nuestro país, incluso adentro del cristianismo, de la fe, haya un prejuicio contra los venezolanos, contra colombianos a veces, ¿no? Haya una especie de prejuicio, y esto la verdad que no es bueno, no es sano, y también podemos encontrar, ¿no?, que es una actitud propia del ser humano. Estamos hablando de hombres como nosotros, hombres comunes y corrientes, que arrastran con estas actitudes, que también son cuestiones que se dan también en nuestra sociedad, en nuestras vidas. Por eso es importante atender a esto. Estamos viendo el perfil de ellos, cómo fueron transformados, por qué Dios permitió que hubiese un prejuicio, por qué permitió que el Espíritu Santo guiara ahí a escribir, a relatar esto. Bueno, porque vemos también un proceso a través de la vida de Natanael, que este tipo de conductas Dios también las usa, las revierte para también mostrarnos una verdad y también al identificarnos con estos hombres como nosotros, comunes y corrientes como nosotros, que también en nuestras debilidades, nuestras falencias, también debemos entender y poner nuestra confianza en que el Señor transforme y revierta, ¿no?, lo que puede ser en nosotros algo negativo. Nos lleva directo entonces a conectar ahí con Primera de Corintios, capítulo 1, verso 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Dios se complace en usar las cosas ordinarias, las cosas corrientes, las cosas débiles, lo insignificante, para confundir a los sabios y poderosos. Pero también incluso llama a las personas de las localidades más dispersas para ser usadas, de las localidades menos consideradas, así como estamos viendo, ¿no? Así también usa a personas imperfectas. Ahora, al revés, ocupa también a esos prejuiciosos para cambiarlos y hacerlos capaces de transformar al mundo por medio de su vida. El prejuicio llevó a la nación de Israel a rechazar el mensaje del Mesías. El prejuicio. Incluso rechazaban a los apóstoles, los miraban en menos. ¿Y estos quiénes son? Por eso dice ahí lo que leíamos en Primera de Corintios: de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Una actitud de prejuicio hizo que Israel rechazara el mensaje de salvación por creerse superiores cultural y religiosamente. No entendieron que era Dios mismo que estaba revelándose a sus vidas. Y su cultura y su actitud religiosamente intolerante, ¿no?, los lleva a rechazar este mensaje. El prejuicio es una conducta que incluso entonces podría alejarnos de la fe verdadera. Y el gran mandamiento: amar al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero, nos dice ahí, de los mandamientos. Pero hay uno segundo parecido a este. Dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se basan toda la ley y los profetas. Una actitud de prejuicio viene a ser contrario al amor que manifestamos a Dios, al cual no vemos, pero que le amamos, ¿no?
Y si decimos amar a Dios que no vemos, ¿cómo entonces no amar a nuestro prójimo? Conclusión, afortunadamente el prejuicio no fue mayor a la fe de Natanael, no fue mayor. Y Natanael no naufragó como muchos en Israel por su prejuicio, por creerse superiores. Más, la clave nos las da el mismo verso 46 del capítulo 1 de Juan. Y cuando Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno, le dijo Felipe, ven y ve. Antes del prejuicio, ve, conoce. Nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestra comuna es muy dada al prejuicio, a los rótulos, a hacer la cruz. No, nosotros debemos tomar una actitud distinta. Y así como dice el texto, como le dice Felipe, ven y ve tú mismo. No te quedes con ese prejuicio, con eso que arrastras de... Ve tú mismo, conoce. En este caso, al Salvador. Pero también, al entender esto, nos lleva también a cómo nos relacionamos con la gente, con las personas quizás que viven en situación de calle. Hace pocos días volvimos ahí a hacer una primera incursión, llevando ahí una palabra y alimento también para sus cuerpos, algo caliente, a personas en situación de calle, que para muchos es prejuicioso. ¿Cómo te vas a acercar a esas personas si están tan sucias, si están drogadas? También necesitan conocer que hay un Dios que les ama también al llevar nosotros algo físico, pero algo más importante que puede transformar sus vidas. Al orar por ellos se quebrantaban, porque tienen un hambre y una sed también. Y el prejuicio no nos puede dejarnos a ellos como que en esta sociedad no existen, son una realidad. Esto también, el prejuicio, nos lleva a mirar en esto que estamos tan prendidos, como es en el evangelismo, que ya viene septiembre, se mejora el clima, como también en las misiones. El mundo necesita, hasta lo último de la tierra, necesitamos establecer la iglesia de Cristo. Y eso también nos lleva a comprender que los prejuicios entonces no nos ayudan en esto, muy por el contrario. Muy por el contrario. El amor debe estar por sobre todos los prejuicios. Y así como le dice Felipe a Natanael, ven y ve.